El dueño de un restaurante en bancarrota decidió brindar refugio a un vagabundo y su hija mientras esperaba vender el negocio. Lo que parecía una ayuda temporal se convirtió en algo significativo cuando Javier, el propietario, descubrió una escena inesperada. Carlos, el mendigo, evitaba ser visto mientras aguardaba a su hija Ana en una calle lateral cerca de la escuela. Pese a las dificultades, el entusiasmo de Ana por sus logros escolares daba a Carlos una renovada esperanza. Al dirigirse juntos al restaurante, Javier, con su generosidad habitual, les ofrecía siempre algo de comer, lo cual les brindaba consuelo en medio de sus problemas. Un día, abatido por problemas financieros, Javier confesó a Carlos que estaba al borde de cerrar el restaurante debido a la falta de clientes y al incremento de deudas. Conmovido, Carlos se comprometió a encontrar una solución para salvar el negocio, pese a no saber cómo. Su empatía y determinación conmovieron a Javier, quien recordó la pérdida de su empleo en publicidad y el desalojo que había sufrido junto a su hija. Esta comprensión mutua fortaleció su vínculo, y el apoyo de Carlos ya estaba marcando una diferencia en la vida de Javier, aportándole una chispa de esperanza en tiempos oscuros. Aunque Javier no podía ofrecer mucha ayuda directa, le aseguró a Carlos que contaría con él. Después de despedirse, Carlos y Ana regresaron a su improvisado refugio bajo el alero de una casa abandonada, donde encontraban protección temporal contra el viento y la lluvia. Esa noche, el silencio fue interrumpido bruscamente por un policía que les ordenó marcharse, acusando a Carlos de invasión. A pesar de sus explicaciones sobre el estado deshabitado de la casa, el oficial insistió en que debían irse o enfrentar el arresto y la posible separación de Ana. Sin opciones, Carlos caminó bajo la lluvia con su hija, temeroso y entristecido. Ana, al notar el dolor de su padre, le prometió que todo estaría bien. Encontraron un banco en una plaza tranquila, donde Ana, cansada y hambrienta, se acomodó en el regazo de Carlos. Sin comida, él le aseguró que en la escuela podría comer al día siguiente. Al amanecer, regresaron al restaurante de Javier en busca de normalidad y apoyo. Al llegar, Carlos notó un cartel de "Se vende" en la fachada, lo cual le causó una profunda tristeza. Javier le explicó que la venta era la única salida ante la crisis financiera, pero aseguró que durante la semana Carlos y Ana aún recibirían comida. Desesperado, Carlos recordó su experiencia en publicidad y propuso ayudar a promocionar el restaurante a cambio de alojamiento en el almacén. Sorprendido, Javier aceptó, dándole una semana para intentar salvar el negocio. Más tarde, al regresar, encontraron a Isabel, la hija de Javier, dándoles la bienvenida con una sopa caliente. Isabel, quien estaba a cargo mientras su padre viajaba, mostró su pasión por la cocina y confesó su sueño de vivir de la música. Ana, con inocencia, comentó que Isabel sería una madre estupenda, lo cual hizo sonrojar a Carlos y a Isabel. Aunque el momento fue algo incómodo, reflejaba una conexión creciente, y Carlos y Ana se sintieron acogidos en su nuevo refugio. Esa noche, mientras se acomodaban en el colchón del almacén, Ana rompió el silencio. «Papá, ¿te gusta Isabel?» Sorprendido y nervioso, Carlos sugirió que era hora de dormir, mientras Ana insinuaba que Isabel también podría estar interesada en él. Aunque compartía sentimientos, las circunstancias hacían que un romance pareciera improbable, pero la idea quedó en su mente. Al día siguiente, Isabel preparó un generoso desayuno y preguntó a Carlos sobre sus planes para salvar el restaurante. Tras conocer su experiencia en publicidad, Carlos propuso utilizar el cartel para anunciar platos especiales y promociones. Propuso un juego en el que los clientes adivinaran el nombre de un plato para ganar una bebida gratis, y ambos comenzaron a planear cómo revitalizar el negocio. Colocaron un cartel que decía: «Si aciertas, no pagas», lo que generó curiosidad entre los clientes. Isabel, con esperanza, explicó el desafío a un hombre curioso, quien aceptó, aumentando el entusiasmo en el restaurante. Carlos, mientras recogía a Ana, vio a Isabel alimentando a los mendigos y le contó que la promoción estaba funcionando. Sin embargo, el siguiente desafío no tuvo el mismo éxito, y necesitaban algo más llamativo. Inspirado por el amor de Isabel por la música, Carlos propuso que realizara una actuación en vivo. A pesar de su miedo escénico, Isabel aceptó y sorprendió a todos con su talento, revelando una pasión compartida. Inspirados por el éxito de su actuación, crearon un evento musical con desafíos que atrajeron a un público curioso. El restaurante se llenó de vida y clientes, y Carlos y Ana encontraron momentos de alegría entre el trabajo y las miradas compartidas con Isabel. Al regresar de su viaje, Javier quedó asombrado al ver el restaurante lleno de clientes y escuchar a Isabel cantar.
El cartel de Se Vende había desaparecido, y Carlos, convertido en un excelente camarero, recibió el agradecimiento de Javier. Conmovido por el éxito, Javier le hizo a Carlos una inesperada sugerencia sobre su relación con Isabel, lo que eventualmente llevó a un noviazgo y, con el tiempo, a una boda. Juntos, Carlos e Isabel hicieron prosperar el restaurante, convirtiéndolo en una exitosa franquicia. Los días de lucha dieron paso a un futuro de alegría y prosperidad, donde cada desafío era una oportunidad para crecer juntos. Su historia, marcada por la música, el sabor y el amor, se convirtió en inspiración para quienes cruzaban su camino, recordándoles que con unidad y amor es posible transformar los sueños en realidad. Ofrece un enfoque íntimo y emotivo sobre la lucha, la solidaridad y el poder de la empatía, mostrando cómo las conexiones humanas pueden ser un recurso tan vital como el dinero en tiempos de necesidad. En su esencia, la historia aborda temas universales de desesperanza y resurgimiento, pero lo hace a través de la cotidianidad de personajes marginados, un hombre sin hogar, su hija y un restaurador en quiebra. Aquí, la trama se desenvuelve en torno a personajes que, a pesar de sus diferencias, se unen por la vulnerabilidad y encuentran un propósito común. El análisis de este relato puede profundizarse en varios aspectos claves. Al inicio, el protagonista, Javier, propietario de un restaurante, ofrece refugio a Carlos y su hija, Ana, en un gesto que parecía ser temporal. Sin embargo, este acto de generosidad se transforma en una relación significativa cuando ambos hombres descubren puntos en común en sus historias personales. Esta evolución ilustra cómo el altruismo puede tener efectos profundos, generando vínculos que se fortalecen más allá de las expectativas iniciales. Esta transformación también refleja el poder de la empatía, que abre las puertas a relaciones que no solo brindan apoyo mutuo, sino que ofrecen un camino de esperanza en tiempos difíciles. Carlos, como padre, está profundamente afectado por su situación y se esfuerza por mantener a su hija Ana a salvo, a pesar de las circunstancias. A lo largo del relato, su papel de padre es un motor fundamental para su perseverancia. Aunque carece de recursos materiales, su compromiso con el bienestar de Ana se refleja en cada decisión que toma, incluso cuando enfrentan situaciones de extrema necesidad. Esta dinámica muestra cómo el amor y la responsabilidad paternal pueden convertirse en una fuerza impulsora en la vida de los personajes, dotando a Carlos de una valentía y una fuerza que probablemente no tendría de otra manera. El relato también resalta la crisis económica y cómo afecta a personas de diferentes estratos. Tanto Carlos como Javier se ven afectados, uno por la falta de hogar y trabajo, y el otro por la falta de clientes en su negocio. Sin embargo, lejos de encerrarse en sus propios problemas, ambos personajes encuentran en la solidaridad una forma de enfrentar la adversidad. Javier, a pesar de su situación, ofrece a Carlos y Ana un refugio y comida, mientras que Carlos, sin experiencia directa en restauración, utiliza sus habilidades en publicidad para intentar salvar el negocio. Esta colaboración demuestra cómo, en momentos de necesidad, el apoyo mutuo puede marcar la diferencia, y cómo la unión en tiempos de crisis crea una red de soporte que los empuja a superar obstáculos juntos. A medida que el restaurante cobra vida gracias a los esfuerzos de Carlos, Isabel y Javier, se convierte en un símbolo de esperanza y renacimiento. El restaurante deja de ser solo un negocio y pasa a ser un punto de encuentro para la comunidad, un lugar donde las personas no solo vienen a comer, sino también a vivir una experiencia que incluye música en vivo y desafíos interactivos. Este cambio en el enfoque del negocio subraya cómo un restaurante, o cualquier negocio, puede revitalizarse cuando se centra en crear un sentido de pertenencia y ofrecer experiencias únicas. El evento de Adivina la canción y el juego para adivinar el nombre de los platos fortalecen el papel del restaurante como un espacio donde la gente se conecta y se divierte, y donde la comunidad encuentra un lugar común para reunirse. El papel de la música es otro aspecto central del relato. Isabel, que sueña con ser cantante, utiliza su talento para ayudar al restaurante, creando una atmósfera especial que atrae a más clientes y permite que el negocio prospere. Este uso de la música va más allá de ser un simple entretenimiento. Se convierte en un lenguaje universal que permite conectar a los personajes y, a su vez, conectar a los clientes con el restaurante. La actuación en vivo representa un acto de valentía y vulnerabilidad por parte de Isabel, quien enfrenta sus miedos escénicos y encuentra en la música una forma de contribuir significativamente al negocio de su padre y al bienestar de Carlos y Ana. La música, en este caso, actúa como un catalizador para el éxito del restaurante y también para los lazos afectivos que se tejen entre los personajes.
La creciente relación entre Carlos e Isabel añade una dimensión romántica a la historia, brindando un rayo de esperanza en un contexto de dificultades. Aunque Carlos duda en permitirse pensar en una relación debido a su situación, la conexión con Isabel le ofrece una vía de escape emocional y una oportunidad de construir algo nuevo y hermoso. La atracción entre ellos no se basa en aspectos superficiales, sino en la comprensión mutua de sus luchas y en el apoyo emocional que se brindan mutuamente. La posibilidad de una relación con Isabel añade una capa de profundidad al personaje de Carlos, quien, además de preocuparse por su hija, empieza a considerar sus propios sentimientos y necesidades, revelando una faceta más vulnerable y humana en él. Finalmente, el relato culmina con un mensaje de resiliencia y superación. La transformación del restaurante en una franquicia exitosa y el inicio de una familia para Carlos e Isabel simbolizan que, a pesar de las circunstancias difíciles, es posible salir adelante. Esta resolución muestra que los desafíos, aunque duros, pueden convertirse en oportunidades cuando se enfrentan con valentía, creatividad y apoyo mutuo. Los personajes encuentran en sus adversidades una forma de redefinir sus vidas y crear un futuro brillante, en el que el amor, la perseverancia y la colaboración son claves. Este relato es un recordatorio de cómo, a través de la solidaridad y el amor, las personas pueden superar incluso las circunstancias más difíciles. La historia no solo se centra en el renacimiento de un negocio, sino también en el renacer personal de cada uno de sus personajes. Javier, Carlos, Ana e Isabel muestran que, con ayuda mutua y coraje, es posible transformar los sueños en realidad y encontrar esperanza donde menos se espera. La historia es, en última instancia, un homenaje a la resiliencia y una inspiración para quienes enfrentan situaciones similares, recordándonos que siempre es posible encontrar luz en la oscuridad cuando se comparte el camino con otros. Este relato invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el sacrificio y el valor de los lazos humanos en tiempos de crisis. En un mundo donde a menudo se valora el éxito individual y el logro personal, la historia de estos personajes demuestra que las relaciones basadas en el apoyo mutuo pueden ser el recurso más valioso y transformador en medio de la adversidad. Cuando Javier, un restaurador agobiado por las deudas, extiende su mano a Carlos y su hija, no solo les ofrece un refugio físico, sino también un espacio de esperanza y oportunidad. Esta generosidad desinteresada se convierte en el primer paso hacia la construcción de una nueva vida para ambos. La historia también nos recuerda que todos, en algún momento, necesitamos ayuda y que ofrecerla no solo beneficia al receptor, sino también al dador. Javier no solo cambia la vida de Carlos y Ana, sino que su acto de solidaridad también le permite redescubrir el valor de su negocio y la fuerza de su propia determinación. De la misma forma, Carlos, quien no tenía recursos materiales para ofrecer, contribuye con lo que sabe hacer, demostrando que cualquier habilidad o talento, por pequeño que parezca, puede marcar una gran diferencia. El relato también nos habla de cómo el amor y la pasión por lo que hacemos pueden convertirse en fuerzas impulsoras. Isabel encuentra en la música una forma de ayudar y revitalizar el restaurante de su padre, y en el proceso descubre que, al unir su pasión con la necesidad, puede crear algo maravilloso para ella y su comunidad. Su talento, compartido con los demás, transforma el restaurante en un lugar de encuentro, alegría y esperanza. En última instancia, la historia nos recuerda que los momentos oscuros no son permanentes y que, con el apoyo adecuado, las situaciones difíciles pueden transformarse en oportunidades para el crecimiento y la prosperidad. Este relato es un recordatorio de que, aunque no podemos evitar las dificultades, siempre podemos elegir cómo enfrentarlas y, sobre todo, con quién compartirlas. A veces, es en medio de la crisis donde descubrimos el verdadero valor de la empatía y la colaboración, y donde podemos ver que, al final, no estamos tan solos como creemos. Si esta historia ha sido de tu agrado, te invitamos a dar un me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo nos inspira a continuar compartiendo en la cruda realidad casi todos los días. Nos vemos en el próximo relato increíble, que aparece en este momento en pantalla.